Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí para descubrir un poco sobre el mundo de la ciencia, porque sin ciencia no hay transformación de la sociedad, ya que hoy conoceremos sobre un tema muy importante que será desarrollado por nuestra invitada y especial, que hoy la conocerán. Ella es Cindy. Mucho gusto. Mucho gusto, toma asiento. Gracias. Primeramente, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo un poco del conocimiento, ya que todos tenemos que estar informados y qué bien es poder descubrir un poco sobre el tema que hoy trataremos. Sí, nosotros hemos leído sobre su biografía, que usted desde niña le gusta leer mucho los libros. Sí, exacto, especialmente sobre los que tratan de la naturaleza. Me encanta descubrir sobre la complejidad de los animales y cómo está estructurado cada una de sus partes. Es muy interesante saberlo. Entonces su pasatiempo es leer libros de ese momento entonces. Exacto, sí, a mí me ha encantado leer y eso es bueno, invito a todos a que pues lean. Y bueno, como bien decía, a mí me encanta leer, y sobre todo si son libros que traten sobre la naturaleza, en este caso sobre el tema que nosotros vamos a tratar hoy. Bueno, hoy vamos a tratar sobre el tema que vamos a tratar, es el tema anatomía y fisiología animal. Exacto. Y como yo lo tengo entendido, que el cuerpo animal es una expresión exquisita de la elegancia con la cual la evolución han vinculado la forma con la función. Exacto, sí, la evolución tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta desde estudiar sus orígenes y todo lo demás. Entonces, es un proceso que se conlleva, es de varios estudios y bien, muchos de los científicos han descubrido y estudiado más a fondo sobre eso, sobre la evolución. Entonces, hasta y cómo es que ha llegado hasta ahora en este momento. Bueno, entonces hablaremos sobre ese tema. Eh, ¿Cómo regulan los animales su ambiente interno en homeostasis? Bueno, desde luego, los humanos no son los únicos animales que mantienen las condiciones internas benéficas y un tanto estables ante condiciones extremadamente difíciles. A menudo cambian con rapidez. Por ejemplo, un claro ejemplo puede ser en animal serían las ratas canguro, porque estas tienen las mismas salidas en sus líquidos, a pesar de vivir en condiciones desérticas tan calientes y secas, donde tardan semanas en encontrar agua incluso para sobrevivir. Y también podemos decir que el salmón, ¿conoces el salmón, verdad? Sí, 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 conozco. exacto, vive casi toda su vida en agua salada, pero se aparea dentro de un ambiente de agua dulce. Esto sin que explote, ya que debido al agua que se filtra en su cuerpo por la osmosis, esta es una lista completa de interminables casos. Podemos hablar también sobre el fisiólogo francés Claude Bernard, que identificó por primera vez a mediados del siglo XIX esta constancia del mundo interno, ya que en la década de 1920 Walter Cano acuñó el término homeostasis para describir los procesos a través de los cuales un organismo puede mantener su ambiente interno estrecho dentro de un margen de condiciones necesarias para el funcionamiento del celular óptimo en su ambiente externo cambiante. Aun cuando la palabra homeostasis significa mantenerse igual, implica un estado estático sin cambios. El ambiente interno, de hecho, es una actividad que mientras el cuerpo se ajusta de manera constante a los cambios tanto internos como externos. También se suele decir que el ambiente interno se mantiene en un estado de constante dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede escribir como
que ocurren hechos físicos y químicos en el aspecto dinámico. Pero el resultado de esta actividad son los parámetros físicos y químicos dentro del mar que se requiere el funcionamiento. Algunos de estos ejemplos son las condiciones reguladas por mecanismos homostáticos que el cuerpo animal incluye, como por ejemplo una de estos puede ser la temperatura, las concentraciones de agua y sal, las concentraciones de glucosa, el pH, el equilibrio de ácidos y bases, como también la concentración de oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, podemos decir que porque las células son tan particulares con respecto a su entorno, podemos decir que bajo estas condiciones normales las células animales se reproducen constantemente. Entonces usan grandes cantidades de ATP para mantener sus procesos vitales. Esto se requiere un gran suministro de moléculas de alta energía, sobre todo de glucosa y de oxígeno también, para llevar a cabo una serie de reacciones que generan la mayor parte de este ATP. Por lo tanto, la reproducción de energía explica la importancia de los niveles de la glucosa y el oxígeno, porque cada reacción se cataliza mediante una proteína específica cuya función depende de la estructura tridimensional que se mantiene en parte en los enlaces de hidrógeno. Un ambiente demasiado caliente, salado, ácido o básico puede alterar estos enlaces fundamentales y al mismo tiempo la estructura de estas uniones y la función proteínica que depende de ellas. Esto se explica de por qué se requiere un margen estrecho de temperatura, de sal y pH. Podemos también saber de que los animales, en cuanto a sus capacidades homeostáticas, las condiciones externas se suelen encontrar en muchos animales, como la mayoría de aves, mamíferos, ya que estas son capaces de mantener la homeostasis bajo las condiciones internas antes mencionadas. Sin embargo, la homeostasis de muchos animales es reducida en uno de los aspectos de su ambiente interno. Por ejemplo, muchos invertebrados marinos, incluyendo una variedad de caracoles, cangrejos y lombrices, no pueden regular la concentración general de sus líquidos corporales, porque cuando hace calor el aire seco evapora desde la sal hasta el agua restante. Entonces aumenta la concentración de sal y cuando la lluvia es fuerte, se diluye el agua salada en la misma, de manera que los líquidos corporales de estos animales se vuelven más o menos salados. Respectivamente, su cuerpo pierde un poco o tiene sal. Por ejemplo, podemos hablar sobre las lombrices marinas que viven en los fondos a niveles, tienen niveles bajos de oxígeno, ¿verdad? Y los altos de dióxido de carbono durante las mareas bajas. Esto es 2 veces al día. Por lo general, dichos animales se trasladan, si pueden o si no, se desactivan parcialmente. O sea, es decir que reducen su movilidad, ¿sí? Su movilidad, lo que desacelera su metabolismo, porque eso también afecta, y disminuye sus requisitos de oxígeno. ¿Y eso solo se puede suceder en los lombrices? Ahorita, por ejemplo, ahorita estamos hablando sobre las lombrices que viven en el fondo del mar. Sí, ahorita estamos, por ejemplo, pero también los animales varían en cuanto a cómo y que también estén regular su temperatura corporal. Porque tal vez estés familiarizado con las descripciones de los mamíferos, las aves, las de sangre caliente.
y los reptiles, los anfibios, los peces e invertebrados, que estas son de sangre fría. Bueno, no obstante, en el cuerpo del pez cachorrito del desierto, puede llegar a más de 37.8 grados centígrados, ya que sus escamas, ya que en sus estanques desérticos se calientan con el sol de verano. Entonces, eh, para evitar la confusión, los científicos a menudo clasifican a los animales por su principal fuente de calor corporal. Los animales son endotermos. Eh, Esto significa de un calor interno. Así podríamos definirlo, ¿va? Ya que si se produce la mayor parte de su calor por reacciones metabólicas, eh, las aves y los mamíferos son endotermos, a eso nos referimos. ¿Va? Entonces, al considerablemente algunos peces como el atún, algunos tiburones grandes, ¿qué más? Así como algunas mariposas, abejas, pueden calentar su cuerpo considerablemente con el calor metabólico. Los animales son ecototermos, que es que esto significa calor exterior. Bueno, por ejemplo, en este caso de los animales serían los insectos, los lagartos, porque muchas veces se calientan tendiéndose al sol. Sí, has visto algunos, a veces en algunos programas a los lagartos cuando se acuestan a las orillas del mar o de los ríos. Ajá. Exacto, entonces ellos lo que hacen, estos animales son ecototermos. ¿Por qué? Porque se calientan mediante el sol eh, exteriormente. En general los endotermos tienen una mayor velocidad metabólica que lo que les permite a su cuerpo que una temperatura constante. Por lo común, la temperatura corporal de los ecotermos es más baja y variable eh, que los endotermos, porque estos animales dependen del calor ambiental, pero sin embargo las temperaturas corporales ecotérmicas pueden también mantener muy estables el comportamiento o la ocupación de un ambiente constante. Por ejemplo, podemos decir que con las temperaturas más cálidas aumenta la velocidad de las reacciones metabólicas para mantener el calor que produce los beneficios como también los costos. Un beneficio importante en un cuerpo es que mantener y percibir mejor su ambiente. Eh, por ejemplo, podemos decir que los colibríes necesitan una temperatura corporal eh, más alta en el día para sus asombrosas acrobacias aéreas. O sea que ellos necesitan más energía, porque si te das cuenta de que a veces los colibríes vuelan tan rápido, entonces ellos necesitan estar en más energía corporal, una temperatura un poco más alta, porque si no se agotaría su energía. ¿Y qué pasaría? Y pasarían hambre también, ¿va? Entonces ellos, desde luego, el principal costo de la energía requerida para mantener eh, la temperatura corporal es, y también como también reservar energía para las noches, porque si no, entonces estos animalitos se morirían de frío también. Muchos de los animales se enfrían de las noches, pero en el día se calientan y están activos. Entonces, por ejemplo, de noche las mariposas y las abejas se enfrían, ¿sí? Estas se enfrían y no pueden volar con frecuencia, porque si puedes darte cuenta de que las abejas no salen de noche, ellas están así, eh, ¿qué? En su enjambre. Ajá, al igual que las abejas, cuando está
lloviendo, igual las abejas no pueden volar. Exacto, sí, no pueden volar. Esto se debe, ¿por qué? Porque hay frío, y aparte de que hay frío, la lluvia cae sobre ellas, entonces una gota de la lluvia puede hacer de que estas no vuelen y que sus alas se peguen. Bueno, entonces, como bien decía, ¿cómo es que reconocen los animales las condiciones en su cuerpo, las temperaturas? Estos se ajustan a cuando se necesita, ya que el ambiente interno se mantiene en un mecanismo conocido colectivamente como sistemas de retroalimentación. Estos sistemas de retroalimentación regulan las condiciones internas, ya que hay dos tipos de retroalimentación. Estos serían los sistemas de retroalimentación negativa. Estos contrarrestan los efectos y los cambios en el ambiente interno y son los principales responsables de mantener la homeostasis, como bien decíamos. Y dos, que serían los sistemas de retroalimentación positivos, que producen cambios rápidos y autolimitantes, ¿sí? Como los que ocurren cuando una madre da a luz. La retroalimentación negativa refiere a los efectos de los cambios. Eh, por ejemplo, el mecanismo que rige la homeostasis es el de la retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque en el cambio del ambiente causa respuesta de una retroalimentación y contrarresta el ambiente que causando que esa retroalimentación contrarreste el cambio. El resultado general de la retroalimentación es negativa, es regresar el sistema de su condición original, ya que todos los sistemas de retroalimentación negativa contienen principalmente tres componentes principales, los cuales serían un sensor, un centro de control y un efector. El sensor que hace detecta las condiciones actuales y el centro de control compara dicha condición con un estado deseado llamado punto de ajuste, y mientras que el